yo les dije que valían lo mismo, R1 y R2, evidentemente, las caídas van a ser iguales a la mitad de la fuente, porque se está repartiendo. Esto, miren, lo que yo hice acá, dividí la tensión. La dividí. Yo tenía 12, y si voy entre este extremo y este extremo que estoy dibujando, que lo estoy dibujando no con verde, sino con este color, si yo me paro acá en los extremos, yo acá pongo un elemento para medir y tendría que tener, si R1 es igual a R2, 6 voltios. O sea, me dividió la tensión. Si yo necesito, entre este punto y este punto, conectar algo que me dice conéctese a 6 voltios, bueno, dividí la tensión y a través de R2 tengo 6 voltios. Entonces, a ese circuito se lo conoce circuito serie, o divisor de tensión. Lo que nosotros dibujamos acá fue un circuito serie o divisor de tensión. Bien, y si ahora volvemos a lo que anotamos acá arriba, lo que hicimos acá fue la segunda ley de Kirchhoff. Lo que hicimos ahí fue la segunda ley de Kirchhoff. Que dice, miren, generalizando, porque acá es un caso particular. ¿Cuántas fuentes de alimentación tengo? Una. ¿Cuántas resistencias tengo? Dos. Pero supongamos que yo generalizo mi circuito y digo, tengo, no sé, 8. Tengo muchas fuentes de alimentación. Entonces yo pienso, la suma de todas las fuentes de alimentación, la suma de todas esas fuentes de alimentación que tengo acá, tiene que ser igual a la suma de todas las caídas de tensiones, a todos los productos dipolar R. Entonces, cuando Kirchhoff enunció la ley, fue lo que dijo eso. Él dedujo que la suma, miren cómo la anoto, esto se tienen que acordar en matemática, sumatoria. ¿Se acuerdan de esto? Sumatoria. Sí. Sumatoria de las baterías, de las fuerzas electromotrices. Tiene que ser igual a la sumatoria de las caídas de tensiones, que es el producto, la caída de tensión, siempre es el producto que hay entre I y la resistencia. También, miren, esto es una ecuación. Y si tiene el signo igual, me dice, bueno, todo lo que está acá, lógico, es igual a lo que tengo de este lado. Lo que me está diciendo toda ecuación es que si yo la puedo escribir también de esta manera, puedo pasar todo este término que tengo acá para este lado, pero con el signo negativo. Y lo escribo así porque también se la conoce escrita de esta manera. Es más, se la conoce más escrita de esta manera. Sumatoria de todas las baterías, que son las fuerzas electromotrices, menos las caídas de tensiones, tiene que ser igual a 0. Y esto es despejando de la ecuación. Y acá es igualando a 0 la ecuación que tenemos arriba. O sea que esto es lo mismo. Por lo tanto, siempre que aparece una malla,
tengo que usar la segunda ley de Kirchhoff para resolver el circuito. Y siempre que aparece un nodo, tengo que resolver ahí las corrientes y hago la primera ley de Kirchhoff, que es la primera ley de Kirchhoff. Vamos a anotarla acá, así ya la tienen presente. La primera ley de Kirchhoff está relacionada con los nodos. Miren, vamos a suponer, vamos a hacerlo rápido, que yo tengo, son cables que están unidos acá. Están unidos. Está hecho un nudo. Nodo. En electricidad se usa la palabra nodo. En circuitos eléctricos se usa la palabra nodo. Se usa la palabra nodos en electricidad. Y me dicen, aplique la primera ley de Kirchhoff. Aplique la primera ley de Kirchhoff. ¿Y qué dice la primera ley de Kirchhoff? La sumatoria de las corrientes, tiene que ser cero. Sumatoria de todas las corrientes dentro del nodo deben valer cero. Bien, entonces vean acá lo que yo me presento y me dicen de que acá hay una corriente I1, corriente I2, corriente I3, corriente I4, corriente I5, corriente I6. O sea, tengo todas corrientes, 6 corrientes distintas que van a ese cable. Y está hecho un empalme, un nodo. Está hecho un nudo. Empalme. Voy a hacer una línea acá para que no se me mezcle. Voy a hacer una línea. Disculpen. Así. Y así. Me dice la primera ley de Kirchhoff que la suma de todas las corrientes tiene que ser cero. ¿Cuántas corrientes tengo entonces? Escribo la ley de Kirchhoff de nuevo. La sumatoria de las corrientes tiene que ser igual a cero. ¿Cuántas tengo? 6. Entonces vengo todo decidido. Miren que no estoy colocando signos adelante. Tienen que ser el 6 igual a 0. Y acá estoy en el mismo caso que este ejercicio. Acá estoy en el mismo caso. Perdón, se perdió la hoja, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, yo en este ejercicio, cuando quise aplicar la segunda de Kirchhoff, empecé a armarme una regla de signos. Y esa regla de signos la llevé hasta el final del ejercicio y es la manera de resolver bien el ejercicio. Acá, en la primera ley de Kirchhoff, también tengo que usar una regla de signos.
Porque vean, yo tengo que hacer toda esta suma y evidentemente alguna corriente le tengo que poner negativo para que la suma me dé 0. Pero como tengo que usar una regla de signos, esa regla de signos me la impongo yo. Entonces, puedo decir una cosa. Dibujar las corrientes, todas las corrientes, entrando al nodo, y digo que las corrientes son positivas. Uno de ustedes me dice, bueno, yo elijo que todas las corrientes salen del nodo y van a ser positivas. Otro me dice, no, para mí todas las que salen van a ser negativas. O sea que se dan cuenta que cada uno puede elegir el sentido que quiere. Es más, podemos hacerlo más complicado, más rebuscado y hacer esto. Ya le puse sentidos ahí, pero se los puse como yo quería. Les puse cualquier sentido. Bueno, entonces me fijo, a ver, ¿qué hago? Ah, esta está entrando. Entonces digo que las que entran son positivas, por lo tanto las que salen negativas. Puede venir uno de ustedes y me digan, no, yo quiero elegir que todas las que entran son positivas y las que salen, perdón, negativas y las que salen positivas. O sea que yo elijo el signo. Por eso acá, cuando escribí la ley de Kirchhoff, no puse signos, puse cuántas corrientes tengo. Bueno, ahora uso de que las corrientes que entran son positivas y las anoto. Y 1 entra, y 3 entra al nodo, y 6 entra al nodo, y 5 y 4 y 2, el sentido de la corriente es que sale del nodo. El nodo es este, acá. Ahora lo estoy pintando con un color medio amarillo. Okay. Bueno, entonces dije, y 1, y 6, y 3 positiva. Y 1, y 6 positivas. Y el resto negativas. Ya escribí la ley de Kirchhoff. Ya está, ya puedo resolver lo que tenga que resolver. ¿Qué pasa si cuando yo lo resuelvo una corriente me da negativa? Supongan que yo lo resuelvo y hay una de ellas que la había marcado, esta por ejemplo, como positiva y me da el resultado negativo. ¿Qué significa? Que el sentido que yo había elegido no es el correcto. El sentido que elegí no es el correcto. Entonces dejo de un lado el signo y si quiero le cambio el sentido, pongo la corriente vale tanto. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo? Sí. Y de ahí viene el famoso todo lo que entra sale del otro lado. Porque si yo tengo 3 cables, y yo dibujo esta corriente que entra acá y la llamo I1, bueno, acá puedo dibujar, acá sale, es evidente que se va a tener que hacer esto. Pero si uno quiere, puede hacer lo contrario. Puede poner que todas entran. Y que todas las que entran son positivas. Aplicando Kirchhoff, ¿cuántas corrientes tengo? 3. Y 1, y 2, y 3. Y son todas positivas. ¿Y esto qué es igual? A 0, porque lo dijo Kirchhoff. Bien. Por lo tanto, acá ahora me va a quedar I1 va a ser igual a menos I2 menos I3. Pero cuidado, que
elegí los sentidos equivocados. Pero si yo lo resuelvo así, con los resultados negativos, después al final del ejercicio le cambio los signos a la corriente. Si yo hubiera elegido los sentidos de la manera convencional, que quiero decir que yo pondría todo acá, las dos que salen, sí, y uno es positivo, estas que salen van a ser negativas. Bien, entonces cambio acá los signos. Tengo que I2 es negativa, I2 es negativa, I3 es negativa, y si despejo I1 como hice antes, me queda I2 más I3. O sea que yo estoy suponiendo, cuando hago esto, estoy ya suponiendo una regla de signos en la utilización de Kirchhoff. Si entendieron esto, cómo usar Kirchhoff, nunca se van a equivocar a resolver un circuito eléctrico. Y si comprendieron para qué uso la nomenclatura de poner los signos más y menos y el sentido positivo de la corriente, les va a ayudar a resolver todos los circuitos eléctricos, porque a veces la falla se da en calcular mal una caída de tensión, pero colocando esta regla de signos, el ejercicio nos va a dar bien porque nos vamos a dar cuenta muy rápidamente dónde estamos cometiendo un error. O sea, si lo hacemos paso a paso, tranquilos, prolijamente, aunque lleve mucho más tiempo resolver el ejercicio, aunque nos lleve más tiempo porque estamos más prolijos, viendo todos los detalles, pero ese ejercicio que resolvemos y lo entendemos vale por 4 ejercicios, porque se entendió bien la mecánica de resolución. Bueno, espero que hayan entendido. Si hay dudas, o si vienen las dudas después, todos tienen el Classroom, cómo acceder al Classroom con las claves. Miren que hay 2 Classroom. Hay uno... ustedes son cuarto tercera, tengo un solo Classroom con ustedes. Sí. Exacto. Sí. Y las dudas me escriben por ahí y se las contesto. Dale. Sobre todo, si lo que vimos de esto les quedan dudas. Ahora vamos a nuestro ejercicio. Miren, nosotros nos desviamos un poco, pero bueno, ya este ejercicio va a ser muy fácil resolverlo, porque miren ustedes, ¿cuántas baterías tengo en este ejercicio? ¿Cuántas fuerzas electromotrices hay? ¿Cuántos voltios hay? ¿Cuántas fuerzas electromotrices hay en este ejercicio, en este circuito? 2, la del diodo y la batería. Diodo y batería, perfecto. Diodo y batería. Y miren, si yo uso el mismo criterio, viene la corriente. La corriente. ¿Cómo está avanzando la corriente en ese sentido? Bien, llega acá, le pongo positivo. Sale, le pongo negativo. Bueno, acá ya lo tengo definido. Esto es una batería, eso es una batería. Entro al elemento de resistencia interna. Entra por positivo, sale por negativo. La corriente viene a RL, entra por positivo, sale por negativo. Dibujo las flechitas de las caídas de tensiones. Y le pongo caída de tensión BRL. Dibujo la flechita de la caída de tensión BR interna del diodo. Le pongo una D minúscula, resistencia interna del diodo. Entonces, vamos a ver una cosa, que esta corriente para mí es la corriente que circula y es positiva porque sale del positivo. Yo acá lo que hice, armé mi regla de signos y tengo 2 baterías. Entonces vamos a poner acá
resolviendo el ejercicio, voy a hacer la línea. Aplicamos segunda ley de Kirchhoff. Bien, dos baterías dijimos, porque teníamos la de 12 voltios y ahora la tensión del diodo 1. Miren, no le puse signos todavía. No le puse signos. Y voy a usar esta de acá. Esta expresión, la suma. Voy a usar esta de acá, la suma de todo lo que sea batería va a tener que ser igual a la suma de todo lo que va a ser caídas de tensiones. Entonces puedo poner aquí el signo igual y las caídas de tensiones van a ser la que yo marqué como BRL, que va a ser el producto de ¿qué? BRL, esta caída de tensión. De la resistencia interna. Esta, mirá, esta de acá, BRL. De la resistencia de carga. La resistencia de carga, BRL va a ser la resistencia de carga por la caída de tensión, que va a ser la resistencia, es la ley de Ohm. La resistencia de carga por mirá, lo veo acá. Las caídas de tensiones, que son la ley de Ohm. Corriente por resistencia. Y la caída de tensión acá, y la caída de tensión acá, ¿qué va a ser? En la resistencia interna. Va a ser la corriente por la resistencia interna del diodo. Vean esta flecha y esta flecha tienen el mismo sentido. Las puedo sumar estas dos. Las puedo sumar. ¿Se está entendiendo lo que hago? Las sumo. Sí, sí. Pongo I por la resistencia interna más I por R de carga. ¿Esto qué es igual? Es igual a I que multiplica a la resistencia interna más resistencia de carga. O sea que este lado de la ecuación lo tenemos listo. Ahí lo tenemos listo. Es este ladito de la ecuación. Ahora lo que tengo que hacer es ver acá, porque acá me faltan signos, miren, acá no les puse los signos, lo dejé para el final. Entonces voy a ver mi circuito, y vean ustedes en mi circuito con las baterías. Acá está un poco desprolijo, pero miren la flecha hacia dónde está. 0,65 voltios. Miren, esta flecha y esta flecha, ¿qué sentidos tienen? Esta flecha y esta flecha, o sea, los 0,65 tienen tienen el mismo sentido que las flechas de la caída de tensión en el diodo y en la resistencia. Vean ustedes, los 0,65 las tres tienen el mismo sentido. Lo voy a escribir distinto acá para que se den cuenta. Yo tengo que V
en RL V del diodo 1 más V RI tienen todas el mismo sentido. ¿Y esto cuánto tiene que ser igual? Tiene que ser igual a E, porque estoy de nuevo en lo mismo. Si yo sumo la caída de tensión en la resistencia, sumo la caída de tensión en la resistencia interna, sumo 0,65 voltios y sumo 0,65 voltios, lo que voy a tener acá es el valor de E. Voy a tener el valor de E. Esto va a tener que ser igual a el valor 12. Claro, 12. Entonces me va a quedar 12 de este lado. Esto dijimos que era 0,65, 12 voltios. Pasa al otro lado como 0,65. Y acá tengo I que multiplica a la resistencia interna más RL. Tengo todo eso. O sea que, vean ustedes cómo me quedó acá. 12 menos 0,65. Esto es 12. Y esto es 0,65. Lo puedo hacer así, como lo hice acá, como lo pensé acá, o a esta ponerle los signos acá. Y me doy cuenta el sentido que tiene esta flecha, que es a donde yo arranqué mi sistema de signos. Esta flecha apuntando para arriba es donde tengo que respetar, porque acá empecé mi sistema de signos que desparramé por todo el circuito. Entonces para mí 12 es positivo y este 0,65 se nos resta 12. Entonces lo que me faltaba poner acá era el signo menos acá adelante. Por lo tanto, la corriente que me pedían calcular, si despejo I, va a ser la resistencia que tenemos acá, RI, más RL, y arriba voy a tener 12 voltios menos 0,65 voltios. Y ahí ahora tengo que hacer las cuentas. Tengo que reemplazar, voy a escribir abajo la ecuación, acá voy a poner de nuevo E menos B del diodo 1, y ahora pongo 12 menos 0,65, estos son voltios, y acá abajo me va a quedar 100 menos, ¿esto cuánto era? 1000, vamos a poner 1000 ohms. Pero, perdón, menos no es más. Esta es la resistencia de carga. Lo tengo 1000. Entonces, para hacer más rápido las cuentas, lo que voy a hacer es poner 12 menos 0,65 y voy a trabajar abajo. ¿Qué tendría? Abajo tendría 1100, ¿no es cierto? Acá abajo tendría en total 1100 ohms. Pero 1100 ohms es 1,1 kilo ohm. Entonces me quedo con esto. ¿Por qué? Y porque ya sé que la corriente me va a dar en miliamperes. Porque yo sé que
1. Kilo ohms es lo mismo que poner, vamos a hacer ya un solo número en la cuenta de arriba, que es 12 menos 0,65. Esto me da 11,35. Arriba me da 11,35. ¿Y qué son? Son voltios. Dividido 1,1. El K es 1000. Esto yo lo puedo escribir como 1,1 por 10 al cubo ohm. ¿No? Por lo tanto, este 10 al cubo, 1 sobre 10 al cubo, vean, acá estoy usando todo matemática. Esto lo hago paso a paso, pero después no hace falta poner todos estos pasos. Esto, acá abajo me queda, lo puedo escribir así, me queda como 1,1, y acá puedo escribir 1 sobre 10 al cubo, que es lo que tengo acá, esto. Esto lo puedo separar así, si hago el producto me queda lo que tengo acá. Y esto que está acá, siempre que me aparece en el denominador un 10 al cubo, un 10 al cuadrado, un 10 a la sexta, lo trabajo como si fuera de esta manera, y en el numerador pasaría a ser 10 a la menos 3, o sea, mili. Ya la corriente me va a dar en miliamperes. Si esto es I, entonces tengo que I va a ser 11,35 dividido 1,1 por 10 a la menos 3 amperes, acá pongo la unidad, o lo mismo poner miliamperes y ahí hago la cuenta. Hago la cuenta de 11 dividido 11,35. 0,01 y algo más. Está bien, y lo dejas así. Pues bueno, podemos poner mejor más de miliamperes, microamperes, ¿no? Porque sería 11,35 dividido 1,1 y a mí me da 10,31 directamente. Hacemos. Claro, vos hiciste toda la cuenta. Sí, toda la cuenta Claro, que claro, la pasás a miliamperes. Yo lo que hice fue evitarme eso. Con claro. toda la deducción que hice acá, ¿no? Con todo esto, que yo ya acá me doy cuenta, yo se los desarrollé aquí. Sí, sí. Pero ya al ver este K que está acá, este K lo saco de abajo, automáticamente lo saco y lo pongo arriba como mili. Y hago la cuenta. Y ahí te da 10,31. Y esa da 10,31. Para ser rápido se usa mucho en electrónica. En electrónica, estas son corrientes normales. En un circuito eléctrico siempre hablamos de 1 ampere, medio ampere, 0,2 ampere. Claro. Pero en electrónica generalmente son, cuando se hablan de corrientes de amperes, estamos en lo que se dice electrónica de potencia. Pero bueno, ya podemos hacer una cuenta rápida. Miren, supongan que yo quiero despreciar acá en el diodo, en el diodo 1 quiero despreciar la resistencia interna y la batería, y los 0,65 voltios de la tensión umbral. ¿Cuánto va a ser la corriente? Si hacen la cuenta, se los dejo como tarea a ustedes, la corriente
me da 12 miliamperios. Y en este orden, esta corriente, esta diferencia es importante. En el orden del circuito es importante. Bueno, chicos, hasta acá hoy dejamos, hoy terminamos acá la clase. Es posible que les suba un par de ejercicios, y nos estamos viendo el jueves. Perfecto. Dale, profe. Nos vemos Nos el vemos. jueves. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Hasta el jueves. Chao. Chao, chao. Vamos, profe. Chao.